Las mamás tenemos ese sexto sentido de saber que las cosas pues no están bien. Mi marido fue un gran deportista de alto rendimiento y mis hijos crecieron con esa filosofía. Y Mateo en ese entonces ya era campeón nacional de enduro, de motocross. El 20 de marzo fuimos a Houston, a Conroe, a entrenar a Mateo para una carrera que tenían el sábado. Y el día del entrenamiento, en la segunda vuelta, Mateo se cayó entrenando. Mateo durante toda su vida se había caído muchas veces. En ese momento le marco a mi marido y lo primero que le dije fue: háblale a la ambulancia porque Mateo se cayó. Y bueno, pues ahí empiezan estas grandiosas 72 horas de esperar a que Mateo... Pero tú ya sentías. Me acerqué a él, le abrí los ojos y vi sus pupilas totalmente dilatadas. Y ahí fue cuando le dije a... Le dije a Homero: Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Valentina, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta, estoy nerviosa, aunque no lo creas, de estar aquí, de poder compartir nuestra historia, mi historia, la historia de mi hijo, de mi familia contigo. Gracias de verdad. Y pues a darle. Un honor, Valentina. ¿Cómo después de una situación tan compleja que vivieron como familia, transformas esa situación en una ayuda para toda la gente que está esperando precisamente un órgano y que hay tan poca información sobre la donación de órganos? Platícame un poco de la historia de lo que te sucedió con tu hijo Mateo y lo que vivieron como familia, que ahorita los tiene con tantas esperanzas de lo que están haciendo. Pues mira, creo que todo empieza en el 2017, cuando Mateo se enferma, le da una enfermedad rara de la sangre que se llama anemia plástica. Era completamente sano, Mateo. Completamente sano. ¿Qué edad tenía cuando le pasó esto? 7, casi 8. En mi familia son deportistas. Mi marido fue un gran deportista de alto rendimiento durante toda su vida y mis hijos crecieron con esa filosofía del ejercicio, del deporte, de la disciplina. Y Mateo en ese entonces ya era campeón nacional de enduro, de motocross, era un chiquitín. Y bueno, de la noche a la mañana empiezan a salir moretones. Como mamá uno dice, algo no está bien. Se le hacen estudios y resulta que lo que quieren descartar es una leucemia. Para no irme tan largo, lo que le diagnostican es anemia plástica. La anemia plástica es una rara enfermedad de la sangre que solamente pasa de 1 a 6 personas por millón al año. ¿Por millón? A Mateo le tocó. ¿Por qué? Nunca lo vamos a saber y la verdad es que tampoco nos lo preguntamos. Buscamos siempre el para qué. Y bueno, fue una enfermedad explosiva, así le llamo yo, porque de ser completamente sano, se fue a la lona totalmente. Estuvimos 3 meses en un hospital, bajó mucho de peso, en fin, muchas complicaciones que le pusieron en riesgo su vida para terminar en un trasplante de médula ósea. A Mateo lo diagnostican en agosto del 2017 y lo trasplantan en octubre. O sea, 1 mes y medio después. ¿No es muy complicado conseguir un trasplante? Muy complicado. Normalmente se busca la mayor compatibilidad para que el trasplante sea exitoso. Llegamos con una eminencia pediátrica, el doctor Alberto Laya, que es un hematólogo, oncólogo pediatra, que es el encargado de hacer casi todos los trasplantes de la República Mexicana y un ángel en esta tierra. Y él le hace un trasplante y el donador es su papá. Nosotros, nuestra primera opción fue buscar una compatibilidad lo más alta que se pudiera para que el trasplante fuera exitoso, pero teníamos el tiempo en nuestra contra.
como lo acabas de decir, no es fácil. Te puedes tardar a lo mejor meses o a lo mejor años en encontrar esa compatibilidad. O a lo mejor nunca lo encuentras. O a lo mejor nunca lo encuentras y el tipo te gana. Y tu paciente, tu familiar se muere. Esa es la realidad. Y aquí lo que hicieron fue que el donador fue mi marido. Los papás tenemos 50%. Nada más. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Entonces, si tú lo piensas... ¿50% de qué? Compatibilidad. Ok. Entonces, si tú lo piensas, pues es un volado. Como puede funcionar y como no puede funcionar. Todo depende también del paciente, de los médicos, de Dios. Es todo un tema. Y bueno, en este caso, Mateo salió adelante, injertó su trasplante y se volvió un niño completamente normal. Una pregunta. Yo creo que una de las dudas más grandes que tiene la gente es ¿qué le sucede al donador al momento de donar parte de su médula ósea? La realidad es que nada, es todo un mito y un tabú porque piensan, primero no, o sea, médula, se van como que a la espina, ¿no? No tiene nada que ver. Es como si fuera una transfusión de sangre, literalmente. Para el donador, lo único que le hacen es que le suministran cierto medicamento que estimula la producción de células madre un par de días y después hacen la recolección de células madre. Está enchufado por los dos brazos. Si es que tiene las venas permitidas o si no, se hace a través de un quirófano con un catéter. La realidad es que no le pasa nada. A lo mejor va a estar incómodo por esta posición de los brazos o a lo mejor tiene un poco de dolor de huesos por la producción masiva que tiene de células madre, pero nada más. En el momento que él está donando, al mismo tiempo se está regenerando esas células. Entonces, la verdad es que nosotros no tenemos ni idea, no tenemos como ese conocimiento de lo importante que es ser un posible donador de médula ósea. Después del trasplante de Mateo, yo me dedico a hacer acompañamientos con papás que están pasando lo mismo que yo, o que pasaron lo mismo que yo como familia. Y empiezo a colaborar con Vidematch. Vidematch es una fundación sin fines de lucro que se dedica justamente es el banco más grande de médula ósea que existe. Está su central en Estados Unidos y en 2017 casualmente llegó a México, en septiembre, un mes después de que Mateo fue diagnosticado. Entonces, hemos ido caminando en conjunto. ¿Ellos te ayudaron en un principio? Yo subí la información de Mateo, pero el tiempo, insisto, era muy corto. Entonces tenían que rifársela con tu marido. Así es. Pero sabiendo, ¿no?, lo que sucede con estas personas, porque muchas veces los papás no podemos ser compatibles por la enfermedad, por la circunstancia. Entonces necesitas un donador. Y no es fácil. Y no es barato. Entonces, México, la verdad es que hace años estábamos en pañales porque casi no había ese banco de información, porque nuestra raza está muy mezclada. Entonces no es tan fácil encontrar una compatibilidad justa para lo que uno está buscando. Y es ahí cuando yo empiezo a colaborar con ellos. Incluso Mateo colaboraba con ellos. Hacía sus mensajes para la gente, para que tuviera esa conciencia. Una vez que fue donado. Exacto. Después del trasplante de Mateo literalmente volvió a nacer. Se volvió un niño completamente normal. Volvió a hacer todo eso que él amaba, fútbol, bici, moto, completamente. O sea, le cambió la vida, más bien volvió a su vida. Volvió a nacer. Y yo hoy lo pienso que regresó a esta vida a disfrutarla, a vivir al máximo cada uno de sus días. Y bueno, esta historia, desgraciadamente, no sé si decirlo así, pues no termina a lo mejor como muchos hubieran querido, con un final feliz. Mateo empieza de nuevo a las motos, al igual que su hermano Jerónimo, y empiezan a retomar esa vida que en algún momento se quedó pausada por esa enfermedad. Antes de que a Mateo lo diagnosticaran, nuestra intención era llevar a Mateo a correr a Estados Unidos para que calificara a Loretta Lynn's, que es una carrera muy importante de motocross en Estados Unidos, que van los mejores, ¿no? Hablando del tema como principiantes.
En ese entonces se puso en pausa y pues hace 2 años vimos la capacidad que tenían nuestros hijos, la capacidad que tenía Mateo y quisimos retomar ese sueño. Tu privacidad en Internet es frágil. Cada vez que te conectas a una red pública, tus datos quedan expuestos. Es por eso que yo uso CyberGhost VPN, que es una herramienta que cifra tu conexión a Internet. ¿Qué significa esto? Todo lo que haces en línea queda protegido. Yo paso gran parte de mi vida conectado muchas veces desde lugares públicos y si algo me ha dado paso últimamente es usar CyberGhost VPN, que me protege sin complicaciones, permitiéndome trabajar sabiendo que nadie está viendo mi información. Solo tienes que seleccionar una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar para cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. Nadie podrá ver tu actividad en línea. CyberGhost desbloquea contenido y juegos restringidos geográficamente en más de 40 plataformas de streaming. Cambia tu ubicación virtual a Estados Unidos y accede hasta un 50% más de contenido en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y muchos más. Funciona en Windows, macOS, Android, en iOS y puedes proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente. Más de 38 millones de personas lo usan en todo el mundo y más de 21,000 lo recomiendan en Trustpilot. Con nuestro enlace en la descripción obtienes su mejor oferta, 2.03 euros al mes, con 4 meses gratis. Además, con su garantía de reembolso de 45 días, no tienes nada que perder. Y si te registras a través de nuestro enlace en la descripción, también nos ayudarás a seguir creando más contenido como este. Y ahora, volvamos al video. En marzo del 2024, o sea, hace un año, decidimos irnos a Estados Unidos a que nuestros hijos corrieran otra vez esta carrera, que calificaran. Desgraciadamente, pues los sueños de pronto no se cumplen o Dios tiene otros planes. El 20 de marzo fuimos a Houston, a Conroe, a entrenar a Mateo y Jerónimo para una carrera que tenían el sábado para estas calificaciones para poder llegar a Loreto. Y el día del entrenamiento, en la segunda vuelta, Mateo se cayó entrenando. Mateo durante toda su vida se había caído muchas veces, muchas veces. No te puedo decir que fue un golpe duro porque gracias a Dios no lo vi, yo estaba con él. También pienso que Dios y la vida te ponen ciertas situaciones. Tuve la oportunidad de ir a despedirme de mi hijo en la puerta de la pista, hicimos puño, lo estuve viendo, le tomé video. Y en la segunda vuelta vi cuando entró en una recta que hay unos whoops, su moto se descontroló, la moto botó hacia un lado y él botó hacia el otro. Yo creo que aquí es cuando las mamás tenemos ese sexto sentido de saber que las cosas pues no están bien. En ese momento le marco a mi marido. Jerónimo ya estaba dentro de la pista, pero Jerónimo estaba adelante de Mateo. Él nunca se dio cuenta que se cayó. Le marqué a Homero, a mi marido, y lo primero que le dije fue, háblale a la ambulancia porque Mateo se cayó. Yo llegué con Mateo, a lo mejor me tardé 30 segundos, 40 segundos, porque estaba yo muy cerquita. Cuando llego, pues veo la posición de mi hijo y no me gustó. Ahí ya estaba una persona con él. Me dijo, no lo toques, háblale. Y Mateo estaba dormido, estaba completamente dormido, estaba roncando. Llegó mi marido, llegó mi hijo, Jerónimo. Pero insisto, yo sabía que algo no estaba bien. Hablamos con el 911, llegó los bomberos, llegó la ambulancia. Y pues en ese momento te pasan miles de cosas en la cabeza. Me acerqué a Mateo, Homero ya estaba ahí con él, le estaba hablando, le decía Mateo, Mateo, le soplaba. Y yo creo que Homero, sabiendo que lo que pasa con un piloto, con un deportista de este tipo, ¿no? Hay golpes muy fuertes en la cabeza que de pronto puede ser una contusión, ¿no? Y que sí, que no recobren luego y de pronto regresen.
Pero yo veía y el tiempo pasaba y el tiempo pasaba y Mateo no regresaba. Me acerqué a él, le abrí los ojos y vi sus pupilas totalmente dilatadas. Y ahí fue cuando le dije le dije a Homero, Mateo se murió. Obviamente, como papá haces hasta lo imposible, ¿sabes? Eso es lo último que se pierde, la esperanza, la fe. Pero tú lo sentías. Sí. Mateo no recobró el conocimiento. Nos fuimos a un hospital en Woodlands. Lo atendieron ahí. Se dieron cuenta que tenía un golpe muy grande en la cabeza. Trataron de solucionarlo en ese hospital. No pudieron porque no era pediátrico y al momento de que intentaron hacerlo, el médico dijo, no puedo con esto. Lo volaron a Houston. Y bueno, pues ahí empiezan estas grandiosas 72 horas de esperar a que Mateo... Pero tú ya sentías. Sí. Yo creo que, insisto, las mamás, los papás tenemos esa, pues este sexto sentido y yo creo que las mamás aún más por esta... Pues porque al final Mateo estuvo dentro de mí, ¿sabes? No sé, es una conexión que yo así lo sentí. Los doctores en el hospital de Houston nos explicaron que efectivamente Mateo tenía un durísimo golpe en la cabeza y pues teníamos que esperar ciertas horas, 72 horas, para ver qué era lo que pasaba. Esperamos, ¿no? Estuvimos con él acompañándolo todo el tiempo. Mateo nunca volvió en sí, nunca recuperó el conocimiento. Estaba dormido, completamente dormido. Y nosotros en conjunto con nuestro equipo médico en México, pues trabajábamos, ¿no? En esto le están haciendo, esto, porque al final pues no es tu país, ¿no? No estás con tu gente, no está tu familia, estás solo. Y era un momento duro, bien duro. Al final, mucha gente de la comunidad del motocross en Houston nos arropó, amigos que tenemos allá se volvieron nuestra familia, nos cuidaron, nos apoyaron en todo momento. Hasta que llegó el momento de decir, pues Mateo no presenta ningún actividad cerebral. Y pues Mateo tiene muerte cerebral. Insisto, creo que era algo que en el fondo lo sentíamos. Tú sabes que después de cierto tiempo de que el cerebro no tiene esa oxigenación, vienen muchas secuelas. Y lo pensábamos. Yo decía, bueno, ¿qué va a pasar si mi hijo despierta? Y yo pensaba en ese Mateo que regresó de esa enfermedad a vivir la vida increíblemente, a disfrutar cada instante, a cumplir cada sueño. Y decía, no es una vida digna para mi hijo. Pero ojo, si me hubiera tocado vivir eso, lo hubiera hecho feliz. No importa. Pero también creo que Mateo fue decidiendo todo este camino. Aquí hago como un paréntesis porque meses antes veníamos de la escuela, mis hijos y yo, y les platiqué, les dije, el día que yo me muera quiero que me cremen y quiero que si algo de mis órganos funciona, lo donen. ¿Lo platicaste con tus hijos? Con mis hijos, con los dos. Mateo venía al lado de mí, Jerónimo venía atrás. Y volteé y les dije, ¿ustedes qué quieren? Jero seguramente dijo, ay, mi mamá, ¿qué le pasa? ¿No? Y Mateo volteó y me dijo, yo quiero lo mismo que tú. Si hay algo de mis órganos que funciona, yo se los regalo. Esas fueron sus palabras. Y bueno, me regreso al momento en que nos dicen que pues, tiene muerte cerebral.
Y fue como, ya sabes, una llamarada y recordar esa voluntad de mi hijo. Y así fue. Salí con la enfermera y le dije, queremos donar los órganos de Mateo. Y ahí empezó pues otro procedimiento, una espera. Es muy distinto, ¿no? Porque tienen que hacerle muchos estudios a Mateo en este caso. Todavía no te daban el tema de que ya había fallecido. Estaba en tema de muerte cerebral. Muerte cerebral. Y tú puedes decidir donar los órganos antes de que el paciente muera. Totalmente. Tiene que ser. Tiene que ser. Antes. Es que eso es bien importante. Por eso te hago la pregunta. Porque hay tanta desinformación desde el que dona hasta el que recibe, que por eso quiero ser más profundo en esto. No. Aquí, digamos que tiene que tener un soporte de vida. Forzosamente. Insisto, Mateo era un niño completamente sano. Tenía 14 años, medía 1,80. Era un chavo súper fuerte, sano, en óptimas condiciones. Pensando que hacía 7 años tuvo un trasplante de médula. Estaba perfecto, en su óptimo momento de salud. Y es ahí cuando le empiezan a hacer muchos estudios. A ti como familiar te dan 2 opciones. Tú puedes decidir quedarte con tu familiar hasta que lo entregues en la puerta del quirófano o irte a tu casa, esperar y pues ir a recoger a tu familiar. Ya, ¿no? Con los órganos donados. Exacto. Nosotros decidimos quedarnos con él, acompañarlo en todo momento. Y aquí también quiero hacer como mucho hincapié que todas las decisiones que tomamos, las tomamos entre los 3. Entre mi marido, entre Jerónimo y yo. Los doctores y las enfermeras me volteaban a ver como diciendo, oye, Jerónimo, pues no debería de estar aquí. ¿Jerónimo qué edad tenía en ese momento? Fue hace un año, 11 años. 10 años. 10 años. Se me está yendo un poco. Pero lo quisimos hacer así porque él hace 7 años que le pasó esto a su hermano. No pudo estar en contacto con él porque él estaba muy pequeñito, porque Mateo estuvo aislado 3 meses, porque no convivió, porque no vivió de cerca el proceso. Y creo que en este momento era importante que él estuviera ahí acompañando a su hermano y de alguna manera despidiéndose. Y ahí estuvimos ahí con él, estuvimos acompañándolo. Para nosotros fue una despedida muy íntima en donde pudimos decirle cuánto lo amábamos, que lo pudimos arropar, que pudimos acariciarlo, dormir con él, bañarlo. Pero era algo que yo le decía a Jero, esto que ves aquí, pues es el estuche de tu hermano. Tu hermano hoy aquí ya no está. Tu hermano ya está en el paraíso total, ¿no? Y creo que eso, como familia, nos dio esa paz que de pronto la pierdes en una situación tan terrible, ¿no? Tan desgarradora como lo es perder un hijo de esa manera. No. Insisto, el proceso de la donación de órganos se encarga una organización. Todo esto fue en Houston. Fue Life Gift, que ellos son los encargados de encontrar a los receptores. ¿Pero ellos se encargan también de la extracción? Todo se hace en el hospital. No sé si hay médicos específicos, ¿no? Pero ellos están ahí. Entonces, fueron 4 días de espera porque tienen que estudiar cada órgano. Tienen que ver que el órgano esté perfecto y buscar a ese receptor que le quepa tal cual. Si no hay un receptor, no hay una donación. Correcto. Pero ¿tú sabes cómo está la lista de espera de receptores? ¿Cuáles son los órganos que se pueden donar? Corazón, riñones, los 2 segmentos de hígado, córneas, tejido. Se pueden donar pulmones. Creo que se puede donar... Ay, se me está yendo otro. Médula ósea. Médula ósea, pero ese se hace en vida. Tiene que ser en vida. En vida, ajá. En el caso de Mateo, él donó corazón, 2 segmentos de hígado, los 2 riñones, córneas y tejido.
Eh, el accidente de Mateo fue el 20 de marzo. Digamos que lo declaran muerto el 23 de marzo. ¿Muerte cerebral es igual a muerto? No, no. Te voy a explicar por qué. Porque tú, si no quieres desconectar a tu paciente, puede quedarse ahí todo el tiempo posible. Eso ya es una decisión personal. A Mateo le hacen estudios que tienen de diferencia 12 horas para que no haya una equivocación entre un equipo médico y el otro, en donde se le hacen pruebas para saber si tiene una actividad. Mateo, desde el primero, no lo tuvo. Y bueno, empezó todo este proceso para la donación de órganos. La donación de órganos de Mateo fue el 27 de marzo, pues que es casi 7 días después del accidente. Y aquí es como las películas, ¿no? Sacan a tu paciente en este pasillo que le llaman el pasillo de honor, Walk Honor, donde todas las enfermeras, los doctores le están acompañando, aplaudiendo. Vamos nosotros como su familia. Duro, pero al mismo tiempo es un apapacho al alma, porque sabes que tu hijo le va a dar vida a más familias. Yo pienso que es un acto de generosidad enorme, ¿no? El que los familiares decidan dar esos órganos, porque hay mucha gente que los está esperando, ¿no? Y el yo saber que hay más de 9 familias que hoy tienen esa segunda oportunidad de vida, todo tiene sentido. Es como donar los órganos de tu hijo y abrazar a otras personas. Así es, así es. El año pasado conocimos a un receptor, Tomás. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Se pueden conocer a los receptores que reciben los órganos de un familiar? En Estados Unidos sí. Tienes que hacer cierto papeleo. Las dos partes tienen que estar obviamente de acuerdo. Normalmente el donador, la familia del donador muchas veces no quiere por temas emocionales, por recuerdos, pero normalmente el receptor siempre quiere conocer a quien le dio pues la segunda chance de vida, ¿no? Y nosotros conocimos a Tomás. En ese entonces Tomás tenía 2 años, 3 años y tenía una... 2 años tenía, era un niño. Era un chiquito. 3 años, creo, 3 años. Y tenía una insuficiencia renal terrible. Ya vivía con diálisis. Estaba muy malito. ¿Se puede donar en esa diferencia de edades? Aunque no lo creas, sí. Y pues Mateo le donó su riñón derecho. Hoy Tomás es un niño perfectamente sano, hermoso. Tenemos contacto con él, con su familia. Lo hemos visto avanzar en este año, ¿no? Y hace ratito que venía de mensaje con su mamá y el verlo, obviamente, sé que no es Mateo, ¿no? Pero sé que un pedacito de Mateo está ahí y le está dando esa vida, esa esperanza, ¿no? Hasta ahorita es el único receptor que hemos conocido. Insisto, es un trámite. En México no se puede. No se puede conocer. ¿Por qué? No se puede. Yo pienso que por los vínculos que puedan tener entre ellos, posiblemente, pero no. Por temas legales no puedes conocer quién recibió. ¿Tú qué crees que sea mejor como madre de un donador? ¿De conocerlo o no? Yo pienso que sí, pero cada cabeza es distinta, ¿sabes? Hay muchas mamás que han perdido a sus hijos que no pueden hablar del tema. ¿Por qué? Porque es volver ahí. Para mí ha sido sanador. Para mí ha sido parte de esta sanación que tengo por la pérdida de Mateo. Y el saber que hay alguien que tiene un pedacito de mi hijo, para mí es bálsamo para el alma. ¿Qué le dirías a una madre que está pasando por esto? O sea,
no sabe cómo sacar fuerzas para poder tomar esta decisión. Mira, mucha gente me pregunta, ¿cómo tomaste esa decisión en ese momento que tu cabeza... No piensa. Yo creo que Mateo estaba aquí atrás de mí dirigiendo la orquesta. Y también pienso en el amor generado por Mateo, por mi familia. Y creo fielmente en un ser superior, en Dios. Creo en los destinos. Y creo también en esa segunda oportunidad de vida. Y el consejo o lo que yo les puedo compartir a esos papás que están pasando por lo mismo que yo pasé es que el amor les pese más que la tristeza de no tener hoy aquí a tu hijo. Para mí, Mateo se fue muy chico. Tenía 14 años, yo lo cuento así, 5 meses y 20 días. Pero sé que para él fue una vida completa. Fue una vida llena de gozo, que disfrutó cada instante, que se fue con el corazón lleno, se supo amado, que pudo cumplir todos sus sueños, que se fue haciendo lo que más amaba en esta vida y que no mucha gente tiene ese beneficio. Que cuando él decidió emprender ese viaje, que yo así lo llamo, los 3 estuvimos ahí con él. Entonces mi consejo es ese, el dar vida a alguien más con los órganos de tu hijo, aunque no lo creas y aunque no lo crean, es esperanzador para uno. ¿Cómo le haces aquí en México para poder llevar ese proceso? Me quedó claro que en Estados Unidos hay una asociación y esa asociación está aquí en México. ¿Ellos son los indicados? No. En México, cada hospital tiene tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, pero tiene un área en donde están, digamos, los de los trasplantes, los de las donaciones de órganos. Entonces, si de pronto llega un accidentado, como en el caso de Mateo, una persona apta para hacer, los médicos no pueden acercarse a ti a decir, oye, ¿quieres? Uno como familiar tiene que decir. ¿Familiar directo, padre, madre, hermanos? ¿O solo padre, madre? Primero los directos, o sea, padre, madre. Y de ahí bajan, dependiendo, ¿no? Hermanos. Y así, se van para abajo. O si está casado, esposa, ¿es mayor que padre, madre? Correcto, ¿no? ¿Sí? Así es. Pero también aquí puede venir esta diferencia de que el papá diga sí quiero y la mamá diga no quiero. ¿Y qué sucede? ¿No? Porque a mí están los dos de acuerdo. he sabido, cambiando un poco como de panorama con donadores de médula, que dice el familiar, sí, yo voy a donar. Y en el quirófano dice, no quiero. Y no hay poder humano que puedas obligarlo a donar. Entonces, mi sugerencia es que en vida la gente lo deje por escrito. Y con un escrito se puede. Correcto. O sea, si yo decido donar, aunque mis padres se opongan, ¿lo puedo hacer? Correcto. ¿Hay algún costo para donar o para recibir? Bueno, más bien para donar en este caso. No. En Estados Unidos nada. Seguramente para los receptores tendrá un precio altísimo. Sí, sí, claro. Pero en el momento que el paciente que va a donar empiece ese proceso, todos los gastos, en el caso de Estados Unidos, van con la organización. O sea, digamos que esos 4 días extras que estuvimos en el hospital acompañando a Mateo, que estuvo en la preparación, la organización se hace cargo de esos gastos. Ok, que eso es importante también. ¿En México es igual? Posiblemente, si es que hay una organización de por medio que esté ayudando a Me comentabas que esta organización está en México también. Be The Match. Be The Match está en México, pero ellos solamente son de médula ósea. Ah, ok. Células madre. De órganos. Hay organizaciones. Aquí está Adriana Castro, no sé si la conozcas. No. Ella también perdió a su hijo hace 19 años. Donó los órganos de su hijo en México.
ella tampoco pudo conocer a los receptores, pero ella se ha encargado de tener esta organización, esta fundación, en donde ella puede ayudar a encontrar esos órganos. Entonces, posiblemente si te acercas a si estás necesitando, ¿no? un órgano, o si quieres, sabes que mi paciente está así, comunicarse con ella. Ok. Pero sí creo que en México estamos en pañales. No tenemos esa conciencia. Algo que es muy duro de decir, ¿cómo voy a donar los órganos de mi familiar, de mi hijo? Lo van a vaciar. Esa es la mentalidad de la gente. Y yo les digo, hoy tu familiar, tu hijo, hoy ya no está aquí. Él es parte hoy de este universo, hoy está con Dios. Y eso que tiene ahí en su cuerpo le puede ayudar a alguien más. Le puedes dar esperanza de vida a alguien más. Uh-huh. Y qué mejor saber, ¿no? Que tu hijo, que tu familiar, pudo ser esa chispa para alguien más. ¿Por qué crees que a la sociedad le incomoda hablar de la muerte como si fuera parte de la vida? Esto es una plática que he tenido muchas veces y me incluyo. Como mexicanos hemos romantizado la muerte totalmente. Adoramos el tema del Día de Muertos, los cementerios, los vestimos, pero siempre es algo ¿Es un tabú? malo, Sí. ¿no? Pero hay algo que yo les puedo asegurar a todos los que están aquí. Todos tenemos algo seguro, que nos vamos a morir. Es lo único con lo que nacemos seguros en la vida. ¿Cuándo? No sabemos. Pero nos han inculcado tenerle miedo a la muerte. Nos han inculcado que si se muere alguien, tienes que sufrirlo, tienes que llorarlo, tienes que caerte, tienes que deprimirte. Así nos han educado durante todas estas generaciones. Me incluyo. Siempre cuando estás en una plática y empiezan a hablar de la muerte, dices, no, a mí ni me digas. Si a mí me pasa, me muero. Si me le pasa a mi hijo, no, yo no podría. Hoy les digo que sí se puede. Porque hoy estoy aquí platicando y mi hijo murió hace 1 año. Y mi vida ha seguido y soy feliz. Y no estoy enojada con Dios, sino todo lo contrario. Entonces es entender la muerte desde otra perspectiva. Es el paso que tenemos durante este plano. Al final todos vamos a regresar a la fuente, vamos a regresar a casa. Y si le tienes miedo el regresar a casa, pues no estás viviendo. Esto que me estás diciendo, Valentina, ¿también lo piensan tu hijo y tu esposo? Yo creo que sí. O sea, ¿lo han ido acompañando como familia? Porque cuando pasa una situación así, digo, aquí están contigo. O sea, definitivamente están más unidos que siempre. Pero cuando pasa una situación así, es algo que truena muchas veces a las familias, que empiezan los egos o empiezan los rencores o empiezan las culpas o empiezan muchas situaciones que lo que hacen es desquebrajar a la familia. Totalmente. En caso de ustedes, ¿hubo algún momento en que se debilitaron con este suceso? Porque es algo que es sumamente fuerte. Mira, yo creo que tuvimos un entrenamiento duro con la enfermedad de Mateo. Uh-huh. Y efectivamente lo acabas de decir. Al igual que en una muerte, cuando hay una enfermedad en un hijo, el 80% de las parejas se divorcian. El 80%. Es una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque hay diferencias, porque no se ponen de acuerdo, porque a nosotros nos pasó al principio. Que decíamos, pues no nos encontramos. Pero entendimos, ¿no?, que el amor que sentíamos por nuestra familia, por nosotros, por nuestros hijos, era mucho más fuerte. Entonces unimos fuerzas. Creamos este gran equipo que yo les digo, ¿no? O sea, somos los Díaz Martínez Team, es nuestro equipo. Entonces, bueno, tuvimos estos 7 años de preparación absoluta. Viene la pérdida de Mateo, que a mí no me gusta decir pérdida, porque yo no lo he perdido. Él trascendió y hoy no lo dudo que ande por aquí. Pero igual te ponen a prueba, porque lo acabas de decir. Hay veces que es un mismo dolor, es una misma pérdida, pero la
relación que cada uno tenía con Mateo era distinta. Mi marido perdió a su hijo, pero también perdió a su igual, ¿no? Porque Mateo y Homero eran igual, jalaban para el mismo lado. De alguna manera también se perdió su proyecto de vida. Se perdieron muchas cosas. Y en el caso de Jerónimo, pues perdió a su mejor amigo, a su cómplice, a su ídolo, a su compañero. Pero el entendernos, el darnos chance, ¿no? Porque al final, pues los duelos son únicos. Son únicos. Y a lo mejor uno anda adelante y el otro está atrás. Y a lo mejor uno está en la lona y el otro no. Entonces es ir malabareando con lo que tienes. Pero sí es un trabajo arduo. E insisto, el amor puede con cualquier cosa. Y en este caso, el amor que sentimos por nosotros, por Mateo, por la vida, nos hace estar fuertes, nos hace estar aquí anclados, disfrutando la vida a pesar de esta gran pérdida. Que como tú dices, no es pérdida, es trascender. Así es, así es. Que yo creo que ahí está la clave, en poder darle ese cambio de switch, en donde yo creo que el dolor siempre va a existir. Sin embargo, el amor va por delante. Así es. Yo le digo que no es dolor, se convirtió en amor que no sabes en dónde acomodarlo, porque hoy no está esa persona para entregárselo. Entonces está desbordado, está desacomodado. Entonces empiezas a encontrar esos espacios para acomodarlo de nuevo. Uh-huh. El dolor te va a acompañar toda la vida, ¿no? Pero leía yo, me gusta leer mucho y me he informado mucho, que decían, le lloras tanto a tu hijo como si no lo quisieras. Wow. Y les contestan, no, le lloro porque es la manera de recordarlo cuánto lo amo. Y así es. Fíjate, es un cambio de switch entre una misma acción. Y sí creo que es un trabajo diario. Diario, diario, diario. La gente no está acostumbrada, Nayo, y sí lo voy a decir así, me enorgullece decirlo, ver a personas como nosotros, felices. No entienden. O sea, no entendían cómo Valentina al mes, a las semanas de que Mateo ya no está, regresaste a hacer ejercicio, ¿no? Cómo hace una semana pudiste ir a una fiesta y bailar y reírte. ¿Cómo? Porque estamos acostumbrados a ver a la gente que pierde a personas y sobre todo a hijos derrumbados. Y qué mejor manera de honrar a mi hijo que hoy, que no está aquí físicamente, viviendo como él nos enseñó, demostrarle a Jerónimo que la vida es para disfrutarse. Acabas de mencionar algo bien importante, tu otro hijo. Cuando un hijo se va, se olvidan los otros. Por supuesto. Y también he estado ahí. Y también se olvidan del papá. Siempre se centran en la mamá. Y se olvidan que también el papá lo sufre y que el hijo lo sufre de muchas maneras. Y yo he tenido muchos errores. Pero creo que los he ido arreglando en el camino. Insisto, hemos hecho un gran equipo. Muy reciente de la trascendencia de Mateo, me metí a su cuarto y le dije, me duele mucho decirte esto, pero te lo voy a decir. Hoy tú no estás aquí. Hoy tú no sientes. Pero el que sí está y el que sí siente es tu hermano. Y hoy la vida va por él y por ti también. Pero el que más importa es Jerónimo. Wow. Es difícil. Pero no es una fácil. liberación para tú poder realmente darle el amor al que quedó. Así es. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Valentina. La persona que se queda con culpa de no haber a lo mejor dado lo suficiente. Y el sufrimiento va precisamente muchas veces por eso, no siempre, pero claro, muchas veces. Siendo que la culpa
está generando que la otra persona o las otras personas que quedaron resientan la falta de atención. Y es un karma que va generando un círculo vicioso que nunca acaba. Claro. El verlo así, mis respetos para ti, para tu marido, para tu hijo, porque esto le dieron un giro por completo a ver una situación tan triste y tan dramática como una bendición y un fortalecimiento, y también dar esperanza a personas que ahorita están buscando vivir. Así es, así es. Yo en el 2022 escribí un libro que es la historia del diagnóstico de Mateo, cómo lo vimos como familia, cómo lo viví yo como mamá. El título se llama La carrera más importante de nuestras vidas. Y abajo viene cómo aprendimos a ver la luz en la oscuridad. Y es lo mismo, ¿sabes? Es exactamente lo mismo. Uno, lo acabas de decir, le cambias esa intención. Tú, está en ti el estar en estas dos partes, en salir adelante, en disfrutar, en amar la vida, en ser agradecido, ¿no? No estar enojado con... O sea, muchas veces me dijeron, ¿no estás enojada con Dios? Porque te lo quitó. A mí nadie me lo quitó. Lo tengo más que claro. Nunca, y te lo digo honestamente sin querer sentirme, jamás se lo he recriminado. Nunca. Porque entendí que también pues, todos tenemos un destino. Y Mateo decidió irse de esa manera, vestido como él quería, en el lugar donde él quería. Claro. Para mí es eso. Y todos los días le sigo agradeciendo a Dios por su vida y por la vida que tenemos y lo que nos continúa en este camino. Y yo creo que eso es lo que te hace sentirlo presente continuamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Es impresionante, ¿no? De pronto las cosas que nos suceden que dices, no puede ser, ¿no? No puede ser. Mateo era el número 87, igual que su papá. Pues hoy el 87 se nos aparece en todos lados, en todos lados. Pasa placas y volteas y un 87. Hoy, por ejemplo, en el tag de la maleta de Homero era el 87. Que en la reservación el 87, que en el radio el 87. Y digo, ¿no? Aquí estoy. Totalmente. Y sé también que por algo estoy aquí contigo, ¿no? Por algo sigo compartiendo esta historia que a pesar de que está llena de dolor, de sufrimiento, creo que también está llena de amor y de fe y de esperanza. Y por eso estoy aquí. Y no sabes cómo te agradezco que vengas a contarnos esta historia tan esperanzadora para toda la gente que está pasando por situaciones así. O que a lo mejor te está viendo una persona que está pasando por algo que no ha podido superar y que está recriminándole a Dios el por qué sin ver el para qué. Exactamente. Creo que sin lugar a dudas Mateo dejó una gran esperanza para la humanidad en hacer cambios de mentalidad para que la gente se decida a poder seguir dando esperanza a vida cuando ya no exista en esta vida. Así es. Y para cerrar esto, hace un par de meses abrí una página en Facebook que se llama Mamás en Duelo. Es una comunidad porque a lo largo de todos estos años mis redes sociales están abiertas y hago acompañamientos y la gente se acerca a mí. Y a raíz de la trascendencia de Mateo se ha acercado a mí muchísima gente, mamás sobre todo, que me dicen gracias porque eres mi voz. Gracias porque después de 10 años no puedo o no había podido vivir mi duelo y tú me estás ayudando. Entonces abro este grupo justamente porque los duelos de mamás no los podemos pasar solas. Nosotros estamos acompañados por tanatólogas, por psicólogas. Buscamos todas las herramientas que la vida nos pone enfrente, porque eso es lo que uno tiene que hacer, buscar ayuda, no guardártelo, no quedártelo porque al final eso te mata, te mata. Totalmente. Y creo que estamos
creando una comunidad muy linda en donde las mamás sacan todo lo que traen guardado de hace años. Tengo mamás que me dicen, mi hijo murió hace 10 años y no le pude llorar porque no me lo permitieron. O mamás que no supe cómo hacerlo y preferí olvidar y no hablar de él. Pero tú eres esa voz que me estás dando para poder entender, para poder ir, para poder platicar y que no me juzguen. Es muy dado en la sociedad decir, bueno, ya pasó un año, ¿no? Ya. Dale la vuelta a la hoja, ya pasó. Yo siempre les digo, o sea, si no es una gripa. O sea, esto que yo siento en el corazón lo voy a tener hasta el último día de mi vida. Está en mí el transformarlo. Está en mí el verlo desde otra perspectiva, entenderlo desde otra perspectiva. Pero la falta de Mateo la voy a tener toda la vida. Toda la vida. Pero tengo otros motivos más para seguir viviendo, para seguir disfrutando y sobre todo pensar en él y decir, así es como él le gustaría vernos. Ese es el equipo que él quería ver. Claro. Alguna vez cuando murió mi padre me dijo un sacerdote, tu padre no va a estar en paz hasta que los dejes de sufrir en la tierra. Recuérdalo, pero no lo sufras. Exacto. Así es, así es. Claro, no te voy a decir que no lloro. Duele. Es lo que te digo, pero es diferente doler que sufrir. Es opcional. Pero me encantó la connotación que le diste al llorar. Claro. Te amo tanto que te lloro. Y yo lloro todos los días, ¿eh? Todos los días. A lo mejor unos más, otros menos. Pero hay días más duros, claro. Mucho más duros que otros. Acaba de ser el aniversario de Mateo. Y yo dije, se viene... Yo lo comparo con estar dentro del mar. Y vienen esas oleadas gigantes que te llevan al fondo y que sientes que te ahogas. Y ahí vas de nuevo. Y otra vez. Y de repente se pone tranquilo. Y puedes salir y te subes a tu tabla y surfeas y hasta te echas una siestecita. Pero así es el duelo por un hijo. Es el dolor por ese gran amor que sentiste por él y que hoy no está aquí. Pero aquí estamos. Te digo, fue su aniversario y dije, me va a venir un maremoto. ¿Y? ¿No? Fue algo impresionante porque yo dije, pues, me voy a ir unos días. Y casualmente no, fue todo lo contrario. Fue como no sé cómo decírtelo, un cambio de chip, un sentirlo de verdad aquí, de decir, mami, estoy bien, no pasa nada. Sigue. De repente viene el rebote y sí, me echo mi llorada y lo sufro, pero también me lo permito. ¿Qué opinas, Valentina, de la gente que deja todo exactamente como cuando la persona vivía? Pues yo creo que por ahí ando yo, ¿eh? Yo creo que cada quien tiene su tiempo. Yo creo que cada quien pone ese tiempo para de pronto hacer cambios. Una de mis tanatólogas me decía, tu siguiente tarea es quitar el cuarto de Mateo y regalar sus cosas. Yo creo que es algo fuertísimo. ¿Por qué? Y le dije, ok, está bien. Y es una de las másters de la tanatología. Le dije, pero a ti no se te ha muerto un hijo. No sabes lo que es sentir lo que yo siento. Entiendo que estudiaste y estás preparada, pero tú no sabes lo que siente un papá cuando se murió un hijo. Ya llegará el momento, ¿sabes? Ya llegará el momento. El cuarto de Mateo para nosotros se ha vuelto un poco ese lugar en donde vamos a reencontrarnos con él, donde le vamos a llorar, donde le vamos a platicar, donde vamos a pasar la tarde si quieres, donde sus amigos van a estar con él, a sentarse, a convivir entre ellos, porque sus amigos me lo piden. Entonces es algo que yo digo, pues Mateo también lo está haciendo, ¿sabes? O sea, él aquí está.
¿Cuándo lo voy a quitar? No lo sé. No tengo prisa. No tengo prisa de nada. Claro, hay cosas que pues sí dices, oye, pues ya no va a volver, ¿no? Nunca. Y uno de pronto, a mí me pasó. El día que yo regresé a la casa, conecté esto, conecté el otro. Sí, pero ya no va a volver. Son encontronazos que te tienes que ir dando. Jero, él sabe que está ahí la ropa de su hermano, porque en algún momento le va a quedar. Entonces él va a decidir. He regalado ciertas cosas de Mateo a sus amigos y los amigos la portan como un trofeo. Entonces para mí eso también es esperanza, es vida y es Mateo ahí caminando. Muchas gracias, Valentina, por esta Gracias historia a tan ti. inspiradora y de tanta información para la gente, que yo creo que el tema de la donación es algo que tenemos muy, pero muy poco información para poder conocer Totalmente. de esto. Vamos a cantarte tu canción. Me parece Y perfecto. créeme lo que me siento con una energía muy hermosa. Sé que va a ser algo lindo. Voy a sacar el Kleenex porque seguramente voy a llorar. Sí. Recuerda, lo más valioso que tienes es lo que no se ve, lo que piensas y lo que sueñas. Y eso también merece ser protegido. Si quieres navegar con libertad y con tranquilidad de que lo tuyo sigue siendo tuyo, te recomiendo ampliamente CyberGhost VPN. Totalmente libre de riesgos, así que pruébalo. Enlace en la descripción. Uno nunca sabe lo que viene a ser. Dios pone el camino, los tiempos y quién va a estar. Mateo llegó a iluminar al mundo, acompañar a su familia a aprender y fortalecer. Lleno de actividad, sonriendo siempre estaba él, en las motos y en lo que le gustaba hacer, ponía alegría a toda la familia, a los que lo acompañaron y aprendieron de él. A los 7 años Mateo les empezó a decir, en un lenguaje que solamente ustedes comprendían, que el amor se tenía que fortalecer como familia para caminar juntos en lo que vendría. Ese primer aprendizaje sacó un amor que se demostró en que Dios permitió que su padre donara la médula ósea. Le permitió vivir, le permitió seguir unos años más en este camino para poder prepararlos y para poder realmente acompañarlos a que él cumpliera su misión y ustedes cumplieran la suya. Ese acompañamiento fue hermoso porque le permitieron ser todo lo que venía a ser. Quizás lo más fácil hubiese sido no arriesgarlo, o no decir, o no hacer, y tenerlo en una cápsula como que aquí lo tengo otra vez. Pero le dieron la libertad de ser. Y esto Dios precisamente lo pone porque cada uno tenemos la libertad de ser. Y en esa libertad aprendemos y hacemos que todos los demás aprendan de nosotros. La decisión tenía que ir siendo formulada porque no era algo fácil. Así que
Cuando pasó, simplemente fue un momento en la vida donde todo iba por el camino que tenía simplemente que pasar. Los tres decidieron sus órganos donar para dar esperanza a los que todavía están. Y eso hace que ustedes vivan tranquilos por tenerlo en diferentes personas que vivieron gracias a él. Mateo simplemente cambió. Cambió a un momento diferente, pero sigue estando en sus corazones de diferente manera. Y le dio esperanza a mucha gente. Y a ti, Valentina, en lo particular, te abrió un destino en tu vida que venías a cumplir. Y que finalmente captaste que por ahí era el camino. Y ahora acompañas a más madres que están pasando por lo mismo para poder entender que el destino solamente Dios lo pone. Y que si realmente lo entendemos y nos agarramos de su mano, nada, pero absolutamente nada nos puede parar. Sí con dolor, sí con esas mareas que vienen cuando el mar se pone turbio, pero siempre en la balsa del amor. Y esa balsa es Mateo. Gracias. Wow. Muchas gracias, Valentina, por esta gran historia. Gracias a ti por invitarme. Me hiciste llorar mucho, ¿eh? Yo también. Yo lloro mucho también. Gracias por interesarte por nuestra historia, por sentir a Mateo, porque estoy segura que también lo sentiste. Definitivamente. Gracias, no tengo más que agradecer. Y como diría él, porque él era su frase, no te canses. No se cansen de gritar para que la gente se concientice, para dar esperanza. Así es. Gracias. Gracias.